en esta noche gloriosa, hermano, bendecida con el poder del Espíritu Santo moviéndose entre su pueblo. Amén. Hermanos, ir a la palabra de nuestro Padre Celestial, que trae como tema el hombre y la práctica de la maldad. El hombre. Lo vamos a buscar en Génesis 6, 5, 6 y 7, hermano. Génesis 6, 5, 6 y 7. El hombre y la práctica de la maldad es el tema de esta tarde gloriosa en Génesis 6, 5, 6 y 7. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo: Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves de los cielos y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Palabra de Dios. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, Señor amado, en tu gran misericordia, Señor, venimos ante tu presencia, pidiéndote, Señor, que tú nos hables, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo llevando, Padre, esta palabra de poder que limpia, regenera y santifica, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos crecer en el conocimiento de tu palabra y a través de ella acercarnos cada día más a ti. Amén. Ayúdanos, poderoso Espíritu de Dios, a rectificar nuestra mala manera de vivir, Señor, para ser agradables a aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Ayúdanos, poderoso Espíritu Santo, así como te clamamos y te pedimos, que a través de esta palabra los que no te conocen te conozcan, que los que se han apartado de ti, amado Salvador, vuelvan a tu redil para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y en Él lo recibimos. Amén. 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 Vamos a sentarnos, hermanos, los que tenemos donde sentarnos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de este día, hermanos, nos habla de la maldad de los hombres, hermanos, que es mucha. Hemos llegado, hermanos, bueno, la maldad del hombre se multiplicó desde hace mucho tiempo. Pero ahora hemos llegado a unos tiempos, hermanos, en que la maldad ha aumentado. Imagínense si la maldad estaba multiplicada en aquellos tiempos pasados y ahora en los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Estamos, hermanos, en un caos. Porque la vida del hombre está, hermanos, siendo dirigida por las influencias de la oscuridad. Y el hombre se está dejando llevar, hermanos, por todo lo malo. Y muchos de ellos, aunque conociendo lo que verdaderamente
Ese Dios tan poderoso que hizo los cielos y la tierra, hermanos, ha dado a conocer a través de su palabra. Estamos nosotros poniendo en práctica lo que no debemos. Nuestro Dios merece gloria y merece honra, porque Él es todopoderoso. Porque imagínese usted, palabra del Señor nos habla y nos dice, hermano, que Él está hasta el tercer cielo. Y desde allá envió a su Hijo hacia nosotros, para que usted y yo fuésemos perdonados y ya no siguiésemos practicando el pecado. Pero nosotros no hemos valorado, hermanos, en que el Padre envió a su Hijo a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Es por eso, hermanos, que en el tiempo de Noé, el carácter del pecado humano se manifestó fragantemente, hermanos, de dos maneras: con la lujuria sexual y la violencia. Es por eso que la palabra del Señor nos habla, hermanos, que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿verdad? Porque la depravación humana, hermanos, estaba desenfrenada y no ha cambiado, hermanos. Hoy está peor. Todavía mediante la lujuria y la violencia, hermanos, que la maldad encuentra expresión desenfrenada, hermanos, en la inmoralidad, en la impiedad, en la pornografía, en la violencia, hermanos. De esa forma domina la sociedad. Qué triste, hermanos, porque los hijos de Dios, lo más probable es que se refiera a hombres que eran de linaje piadoso. Ellos comenzaron a casarse con las hijas de los hombres, mujeres de las familias impías de Caín. Entonces, hermanos, empezó la depravación, ¿verdad? Por eso, si nosotros nos damos cuenta, hermanos, en Génesis 6, 1, 2, la palabra del Señor nos habla y nos dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Porque verdaderamente así fue como se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Así lo habla Génesis 6:11, hermano. Porque cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, que la violencia cada día ha ido más grande y más grande, ¿verdad? Y si nos damos cuenta ahora en estos tiempos, imagínense, hemos llegado, hermanos, a maras, pandillas, sicarios, hermanos, escuadrones de la muerte, en fin, hermanos, una violencia desenfrenada alrededor del mundo, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que Deuteronomio 14, 1 y 2 dice que hijos sois de Jehová vuestro Dios, ¿verdad? Si somos hijos de Jehová nuestro Dios, hermano, es porque somos nosotros un pueblo santo. Es porque nosotros, hermanos, Jehová es nuestro Dios
Y Jehová nos ha escogido, hermanos, para que seamos un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Él no nos ha llamado a ser parte de su pueblo para que nosotros nos confundamos, hermanos, con los demás. Tiene que haber una diferencia. La palabra del Señor nos habla que Él es luz y nosotros, Él nos ha llamado a ser luz entre las tinieblas. Él nos ha llamado a que seamos diferentes. Si antes estábamos en la oscuridad, hermanos, ahora ya no estamos en la oscuridad. Entonces, ¿por qué queremos volver a lo mismo? Por eso es que Deuteronomio 32, 5 y 6 dice que la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es Él tu padre que te crió? Él te hizo y te estableció. ¿Por qué ofendemos a ese Padre tan lleno de amor, de poder y misericordia hacia nosotros? Ese Padre que nos da tantas promesas, hermanos, celestiales como pueblo de Él. ¿Por qué, hermanos, lo ofendemos y lo ignoramos? Pero mire, ahora hemos llegado a unos tiempos en que los hijos ignoran a los padres. Y si ignoran a los padres que le conocen, que los ha criado, hermanos, ignoran a la madre que los han dado en el vientre 9 meses, y que los amamantó y los cuidó y han visto su rostro, hermanos, desde que llegaron a este mundo. Imagínese usted, y ahora los hijos desprecian a las madres, a los padres, los censuran, hermanos, los señalan, hasta les dicen: yo no quisiera ser tu hijo, yo no quisiera ser tu hija. Por eso es que la maldad está desenfrenada. Porque si a los padres que los tienen a un lado y les proporcionan el techo donde viven y le dan el alimento que necesitan, la ropa que necesitan, hermanos, y todos los gustos que quieren, y todavía los señalan, los critican, los censuran y no quisieran pertenecer a esa familia. Sobre todo, hermanos, cuando hay escasez. Quisieran ser hijos de aquellos que tienen todas las facilidades. Pero ahí es donde la madre y el padre deben de corregir esas acciones, hermanos, y hacerles sentir que gracias deben de dar al Dios Todopoderoso, que tienen un plato de comida que comer, hermanos, sino que lo hacen a un lado, hermanos, porque quieren pizza, porque quieren hamburgues, hermanos, porque quieren una comida italiana. Hermanos, tenemos que corregir a nuestra descendencia. Mire, los jóvenes de ahora no respetan a sus padres, mucho menos respetan a ese Dios tan grande y poderoso, que nunca lo han visto, que no lo conocen, porque muchos van a la casa del Señor a hacer bulto nada más. No escudriñan las escrituras, hermanos, ni los libros de la Biblia se saben. Con costo se saben los libros de la Biblia. No quieren leer las escrituras, no conocen palabra de Dios. Por eso es que cualquiera los engaña, cualquiera, hermano, le da otra versión y la toman. Porque mire, aquel que solo lee la Biblia el día domingo, hermanos, bueno, al menos la lee el día domingo. Pero aquel que la lee 3 veces a la semana o 4 veces a la semana está más fuerte, porque está captando. Pero aquel hermano que solo la tiene de adorno, ¿usted cree que esa persona va a tener conocimiento
verdadero de lo que nuestro Dios quiere que nosotros pongamos en práctica en nuestra vida para ser agradables a Él. Que va a tener amor a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo la luz, que hizo el sol, las estrellas y la luna, y que le ha dado el aire para que respire, el agua para que beba, y mire, y sobre todo el aliento de vida que tiene. Pero no le respetamos, no le valoramos, porque no conocemos su palabra y no hemos tenido un encuentro genuino con Él. Somos bulto dentro de la casa de Dios nada más. Pero la palabra del Señor nos habla de que la teoría de que los hijos de Dios, hermanos, eran ángeles. Miren, Mateo 22:30, la palabra de Dios nos dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y también Marcos 12:25 nos dice lo mismo, hermanos. La teoría de los hijos de Dios eran ángeles, en vista de las palabras de Jesús, que los ángeles no se casan. Esa unión de los justos con los injustos fue la que condujo a la maldad, ¿verdad? Esa fue la que condujo a la maldad, hermanos. Como lo habla Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ¿verdad? Porque los justos se distrajeron con lo malo. Como resultado, hermanos, la tierra se corrompió y se llenó de violencia, porque la separación espiritual de los creyentes, como nos lo habla 2 de Corintios 6:17 y 18, hermanos, nos dice que por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no dice, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, porque el concepto de separación del mal es fundamental para la relación con Dios y con su pueblo, hermano. Si usted no se separa del mal, usted no va a poder llegar a tener una buena relación, hermanos, con Dios, con ese Dios que murió en la cruz del Calvario. Tiene que apartarse del pecado. La separación implica dos dimensiones, hermanos. La dimensión negativa y la positiva, porque la separación moral y espiritual del pecado y de todo lo que es contrario a Jesucristo, a la justicia y a la palabra de Dios. El acercarse a Dios en estrecha e íntima comunión, amados hermanos, mediante la consagración, la adoración y el servicio, nos habla que la separación en ese doble sentido da como resultado la relación en la que Dios el Padre Celestial, hermano, que vive con los creyentes y es nuestro Dios, y nosotros somos sus hijos. Por eso es que en el Antiguo Testamento la separación era un requisito constante para el pueblo de Dios. ¿Me entienden? Pero 2 de Corintios 6:16 nos habla y nos dice, ¿y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios, hermanos, dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, ¿verdad? Pero usted no puede ser su pueblo, hermano, si usted anda en el camino que no debe de andar. Usted no puede ser pueblo de Dios si verdaderamente en usted no ha nacido ese amor de buscarle en todo tiempo. Porque así como Él le da a usted aliento de vida 24 horas al día, todos los días de la semana, así usted y yo debemos de vivir agradecidos para buscar a ese Dios que nos ha dado esa gran bendición y adorarle en todo tiempo, porque Él es digno y merecedor de toda exaltación y adoración. Amén. Porque el templo de Dios y los ídolos, hermanos, el apóstol Pablo nos habló de que presenta el convincente argumento de que el creyente nacido de nuevo, por ser el templo de Dios y del Espíritu Santo,
hermanos, como lo habla Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros vayamos a esa morada, vamos a vivir al lado del Padre y al lado del Hijo, ¿verdad? Pero para vivir al lado del Padre y vivir al lado del Hijo, hermanos, tenemos que abandonar toda clase de pecado. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla y nos dice que haremos morada con Él, porque el que verdaderamente ama a Jesucristo y obedece su palabra y experimenta la presencia inmediata y el amor del Padre y del Hijo, hermano, el Padre y el Hijo llegan a vivir en Él por medio del Espíritu Santo. Debe observarse que el amor del Padre está condicionado al amor que se le tiene a Jesucristo y a la lealtad a su palabra. Por eso es que usted sin Jesucristo es nada. Por eso es que si usted no es leal a la palabra de Jesucristo, mire, la misma palabra del Señor nos dice, hermanos, que el Padre está condicionado al amor que se le tiene a su Hijo, ¿no? Y a la lealtad de la palabra de su Hijo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tomar esa palabra neotestamentaria en nuestras vidas, hermanos, como el pan de cada día, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, hermanos, porque el significado del templo para la iglesia cristiana, la función del templo en el Nuevo Testamento debe entenderse, hermanos, en el contexto de que simboliza el templo del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Porque Jesús mismo contra los profetas del Antiguo Testamento censuró el mal y el mal uso del templo. Porque su primer gran acto público, como lo habla Juan 2:13 y 17, hermanos, y su último gran acto público, también lo habla Mateo 21:12-13, fueron a limpiar el templo de los que estaban destruyendo su verdadero propósito espiritual. Lucas 19:45 nos dice que Él siguió predicando el día en que el templo sería totalmente destruido, ¿verdad? Y de eso nos habla Mateo 24:1-2 y Marcos 13:1-2 y Lucas 21:5-6, hermanos. Así como Jesucristo personificó, hermanos, el significado del templo y como la iglesia es su cuerpo, hermanos, también Romanos nos habla en Romanos 12:5 y dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Porque se denomina a la iglesia el templo de Dios, hermanos, donde mora Cristo y su Santo Espíritu, ¿verdad? Por eso es que 1 Corintios 3:16 nos habla y nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si somos templo de Dios, hermanos, en este versículo resalta toda la congregación de creyentes como el templo de Dios y el lugar donde vive el Espíritu Santo. Por eso 1 Corintios 3:9 nos dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, como el templo de Dios en medio de una sociedad corrompida, hermanos. El pueblo de Dios en Corinto no debía participar en las maldades, hermanos, generalizadas en esa sociedad, sino que debía rechazar toda forma de inmoralidad, porque el templo de Dios debe ser santo, hermanos, porque Dios es santo, como lo habla 1 Corintios 3:17. Dios es santo, hermano, y si nosotros somos parte de la iglesia de Cristo y parte de su cuerpo, hermano, ¿qué es lo que usted tiene que buscar? Santidad.
Es lo que usted y yo debemos de buscar. Porque eso es lo que nos pide el Señor, hermano, ¿verdad? Porque, hermanos, en 1 Corintios 3, hermanos, y versículo 17, el apóstol Pablo presenta una de las más severas advertencias en el Nuevo Testamento. A cualquiera que sea responsable de edificar la iglesia de Cristo. Este versículo tiene mucho que ver con cualquiera que ocupe cargos de maestros o dirigentes. Si alguno profana y pervierte el templo de Dios, una congregación o un grupo de congregación local, Dios mismo castigará a esa persona con terrible destrucción y muerte eterna. Hermanos, por eso mire, hay que tener mucho cuidado, hermanos, en enseñar la palabra de Dios, lo que verdaderamente Él quiere de nosotros, no a la manera del pueblo, no como el pueblo la quiera, hermanos, sino es como el Cristo de gloria ha dejado escrita para usted y para mí. Pero ahora, hermanos, solo se habla que el Señor bendice. No, que usted puede pecar, pero el Señor le perdona y le sigue bendiciendo. No, que el Señor, Él le va a perdonar. Usted se revuelca en el pecado hoy y en la noche pide perdón. Y mañana lo vuelve a hacer y en la noche pide perdón. Hermanos, es cierto, somos carne, somos débiles, el pecado nos arrastra, pero como pueblo de Dios, como hijos de Dios, vamos teniendo una corrección, vamos teniendo un acercamiento al Cristo de gloria, vamos, hermanos, recordando la palabra de Cristo como está escrita, hermanos, porque la tenemos como una tabla en nuestro corazón y en nuestra mente para recordarla a cada momento, hermanos, que usted y yo vamos a pecar. Y no vamos a estar cometiendo el mismo pecado todos los días, porque eso ya sinvergüenzada, hermano. Por eso es que la palabra, las personas pervierten y destruyen la iglesia de Dios al participar, hermanos, en la inmoralidad, como lo habla 1 Corintios 5:1. El fomentar la mentira, el engaño y la ambición egoísta, hermanos. El promover doctrinas falsas, rechazando la revelación apostólica y tratando con indiferencia la verdad bíblica neotestamentaria, hermano, e inventando tanta cosa y confundiendo a la gente. Pero ¿sabe por qué usted es confundido? Es confundido porque no se apega verdaderamente a la palabra que debe de apegarse. Porque quiere estar aquí, quiere estar allá. Pero la palabra del Señor nos habla, hermanos, que debemos tener verdaderamente convicciones espirituales a través de la palabra neotestamentaria. El aceptar el pecado y la mundanalidad, hermano, dentro de la congregación, como lo habla 1 Corintios 5:1-7, hermano, le vamos a dar cuentas al Señor. El procurar edificar la iglesia mediante la sabiduría humana o un evangelio tergiversado, hermano. Porque no lo puedo predicar como es, porque se van a enojar las hermanitas, ¿verdad? Enójese. Si quiere, váyase también. A ver cómo regresa en un poquito tiempo. ¿Me entiendes? Y si Cristo viene, se va a quedar también. ¿Por qué, hermanos? Porque queremos una palabra a nuestra manera. Pero la palabra que Cristo ha dejado no es a nuestra manera. No es a la manera del dirigente, ni a la manera de las ovejas. Es a la manera de que el Cristo de gloria, a través de su Santo Espíritu, ha dejado escrita para usted y para mí. Es por eso, hermano, que los ídolos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, representan a demonios, ¿verdad?
Por eso, hermanos, la peor forma de profanación en el Antiguo Testamento era erigir ídolos en el templo de Dios. Asimismo, el creyente nunca debe profanar su templo donde vive el Espíritu Santo al darle entrada a los demonios, hermano. Cuando usted, mire, sale con la gran mentirota, con la boca bien grande para discusión, entrando un demonio de contienda en usted. Cuando usted y yo nos damos cuenta que como hijos de Dios, el Espíritu de Dios habita en nosotros y debemos respetar al Espíritu Santo que está dentro de nosotros para protegernos y guiarnos. Pero nosotros, hermanos, queremos hacer y tomar decisiones como nosotros queremos, no como la palabra de Dios nos lo dice, hermanos. Porque aunque un espíritu malo nunca puede vivir con el Espíritu Santo dentro del verdadero creyente, pueden haber circunstancias en las cuales un espíritu malo viva en una persona que esté en el proceso de conversión, pero que no haya sido regenerada totalmente por el Espíritu Santo todavía. Allí puede vivir un espíritu, hermanos, que no debe de estar ahí, porque no ha tenido verdaderamente ese encuentro genuino que necesita tener. Pero ya, hermanitos, hermanos, que tenemos 3, 4, 5, 7, 10, 15 años en la casa de Dios, conocedores de la palabra, hermanos, y estamos dándole entrada a los demonios, sabiendo que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros para protegernos, para dirigirnos y darnos la dirección correcta. Hacemos lo que nosotros queremos. Estamos iguales o peores que los del ayer, ¿verdad? A veces, hermanos, la expulsión de los demonios requiere sacar los demonios de una persona que sinceramente desea seguir a Cristo, pero que está luchando con ciertos pecados. Mientras no se quiebre la fortaleza o el poder demoníaco, esa persona no puede conocer la plena conversión y así llega a ser templo del Dios viviente. Tiene que querer la persona, hermano. Por eso, mire, Mateo 12, 28 y 29 nos dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa, ¿verdad? Porque la función de los creyentes en el reino de Dios, mis amados hermanos, tiene mucho, hermanos, que decir la función que desempeñan los creyentes en la casa de Dios, porque la responsabilidad de los creyentes, hermanos, es buscar sin cesar el reino de Dios en todas las manifestaciones, con hambre y sed de la presencia de nuestro Dios y el poder de Él, hermanos, ¿verdad? Por eso Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Porque desde los días de Juan el Bautista, hermanos, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, hermanos, lo arrebatarán. Cristo da más información sobre la naturaleza de las personas del reino. Ahí indica que solo arrebatan el reino de los cielos las personas esforzadas, que se comprometen a romper las prácticas pecaminosas de la raza humana y que se vuelven a Cristo, hermano. Porque su palabra y sus rectos caminos, hermanos, cueste lo que cueste, tales personas buscan con mucho ánimo el reino de Dios, hermano, con todo su poder, es decir, para tener el reino de los cielos y todas sus bendiciones, hermanos, se requiere esfuerzo intenso, empeño constante,
una lucha de fe, hermanos, acompañada de la voluntad firme de resistir a Satanás, al pecado y a la sociedad que se inclina a la maldad. Y que nosotros, miren, miramos y miramos y ya queremos estar como ellos, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que el reino de Dios no es para los que casi nunca oran. El reino de Dios no es para aquellos que no quieren orar, hermanos. Ni para los que se conforman al mundo descuidando la palabra y tienen poca hambre espiritual. Vienen a la iglesia cuando quieren, si tienen tiempo. Hermanos, viven una idolatría, hermanos, idolatría de hijos, idolatría de trabajo, idolatría de familia, idolatría de esposos, idolatría de hijos, hermanos, idolatría de amigos, hermanos. ¿Verdad? Ay, hoy no voy a la iglesia porque estoy cansada. Yo no pude venir, pastor, porque mire, me sentía grave, enferma, no podía ni moverme, pero se levanta a las 4 de la mañana para ir al trabajo. ¿Sabe por qué? Porque al trabajo sí le da importancia, porque ahí va a ganar unos cuantos dólares, pero aquel que le da el aliento de vida y que se lo puede quitar a las 3 de la mañana y ya no dejarle ir al trabajo, a ese no le da la importancia verdadera que le debe de dar. ¿Verdad? Le damos más importancia al esposo que a Dios. Hoy no voy. Ay, hermano pastor, no pude venir porque yo me quedé atendiendo a mi esposo. Junto con tu esposo te vas a ir al infierno. Junto con tu esposa te vas a ir al infierno. Porque la salvación es personal, hermano. Nadie le va a ayudar a usted para que no se queme. La salvación es personal. Cada uno tenemos que hacer nuestra propia lucha. La lucha no es del hombre, la lucha no es de la mujer, la lucha no es de los hijos. Al contrario, usted tiene una carga con sus hijos. Porque si usted no está llevando al camino espiritual como debe de ser a sus hijos, usted le va a dar cuentas a Dios de que sus hijos no están firmes en el camino de Dios como debe de ser, porque usted es un padre aguado y usted es una madre aguada también. Y si usted permite que sus hijos estén así, así está usted también. Es necesario, hermano, que cada uno de nosotros nos ubiquemos verdaderamente en lo que la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos pide. Los tiempos que hoy actualmente estamos viviendo nos están indicando, hermanos, que el Señor nos está hablando de una rectificación de nuestra mala manera de vivir. ¿Sabe por qué? Para que usted no se quede a la gran tribulación. Para que usted y yo tengamos la bendición de ser elevados por Él. Para que nos demos cuenta dónde estamos fallando. Para que nos demos cuenta que nuestra comunión está en las tinieblas y no con el Cristo de gloria. Porque estamos haciendo lo que le agrada a las tinieblas, no lo que le agrada al Cristo de gloria. Y el Señor dice que a los tibios los vomitará. Hermano, porque el reino de Dios no es para los que casi nunca oran, ni para los que se conforman al mundo y descuidan la palabra y tienen poca hambre espiritual. Es para hombres, hermanos, como José, como Natán, como Elías, como Daniel, como Débora, como Ruth, como Ana, como Mardoqueo, como Pedro, como Juan, como Esteban y Pablo, hermanos, como Esther, como María, como Lidia. No como nosotros retorcidos que queremos buscar, hermanos, el reino de Dios y su justicia cuando tengo tiempo, cuando puedo. Hoy tengo compromiso. Muchos hasta se van al cumpleaños y no vienen a la casa de Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted le dio más valor a su amigo o a su amiga
que aquel que es todopoderoso, que ha hecho los cielos y la tierra, que le ha dado el aire que respira, que le ha dado el agua que bebe, que le da la bendición de tener el alimento de su plato, desayuno, almuerzo y cena, el que le da la bendición de tener un techo donde pasar el sol y donde pasar la noche, el que le da la bendición de tener una cama donde dormir, el que le da la bendición de tener un nuevo amanecer, el que le da la bendición de haber tenido hijos, porque hay unos que no tienen, el que le da la bendición de tener una familia donde usted no está aguantando hambre, donde la comida siempre está puesta en la mesa, donde a usted le abunda, y hay otros que no tienen nada, y sin embargo usted prefiere darle el cumplimiento a la familia, a los amigos, hermanos, darle cumplimiento al trabajo, pero no darle el cumplimiento que ese Dios que dio la vida en la cruz del Calvario por usted y por mí merece. El Señor dice no mienta, miente. El Señor dice no peleen, pelean. El Señor dice no se enojen, se enojan. ¿Sabe por qué usted, Aarón, no llegó a la tierra prometida? Por haberse enojado, ¿verdad? Moisés. Los dos se enojaron. Tanto Aarón como Moisés se enojaron. Pero Aarón fue despachado más rapidito. Porque eso no le agrada a Dios. ¿Verdad? Pero nosotros sabemos lo que a Él no le agrada. La avaricia, la codicia. No desees más, dice, de lo que te doy. Porque yo tengo cuidado de todos mis pequeñitos. Y yo nunca te desampararé, dice el Señor. Yo siempre estaré contigo todos los días de vuestra vida. Y te bendeciré, dice el Señor. Pero como queremos más y más y más y más, dejamos de venir a la casa de Dios. Y el valor que le debemos de dar a aquel que nos da todo, hermano, no se lo damos. Pero los tiempos están llegando, hermano. ¿Verdad? Tiene mucho que decir la función que desempeñan los creyentes en la casa de Dios. Porque la responsabilidad de los creyentes es buscar sin cesar el reino de Dios, hermanos, en todas sus manifestaciones, con hambre y sed de la presencia y del poder de Dios en su propia vida y en la comunidad cristiana, hermanos. ¿Verdad? Así como todos estos hombres y todas estas mujeres, mire, dieron su vida por el Señor, ¿verdad? Se entregaron en mente, cuerpo y alma, ¿verdad? Porque sabían y reconocían que ese Dios merecía todo. Pero nosotros somos nosotros los que merecemos todo, no Dios. Y somos pueblo de Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento, hermanos, Dios ordenó la separación del creyente al sistema inmoral del mundo, hermanos, de las personas de la iglesia que pecan y se niegan a arrepentirse, de los maestros o las iglesias y las sectas falsas que enseñan errores teológicos y niegan las verdades bíblicas, como lo habla Mateo 7:15 y Romanos 16:17, porque la actitud en la separación debe de ser odio al pecado, a la justicia y al sistema inmoral del mundo, como lo habla Romanos 12:9 y Hebreos 1:9. La oposición a la falsa doctrina, como lo habla Gálatas 1:9. Y debe de haber un genuino amor, hermanos, por aquellos de quienes hay que separarse, como nos habla Juan 3:16 y Gálatas 6:1. Porque el propósito de la separación, hermanos, es que el pueblo de Dios, hermanos, pueda perseverar en la salvación, como lo habla primero Timoteo 4:26, ¿verdad? En la fe, en la santidad, vivir solo para Dios, su Señor y Padre, como lo habla Mateo 22:37. Para eso tenemos que vivir nosotros, solo para Él, solo para nuestro Señor y Dios.
convencer al mundo incrédulo de las verdades y de las bendiciones del Evangelio, hermanos, como lo habla Juan 17:21. Porque si hay la debida separación, Dios recompensará al acercarse, hermanos, con su protección, bendición y cuidado paternal para cada uno de nosotros. Porque Él promete ser, hermanos, lo que todo un buen padre debe ser. Será consejero, será guía, amará y tratará con ternura a todos sus hijos, como lo habla 2 de Corintios 6, 16 y 18. Si no nos separamos del mal, los creyentes perderemos la comunión con Dios, como lo habla 2 de Corintios 6, 16. La aceptación del Padre y los derechos de los hijos, hermanos, como lo habla 2 de Corintios 6, 17, 18 y Romanos 8, 15, hermanos, ¿verdad? Si no nos separamos del mal, perderemos, hermanos. Perderemos la aceptación del Padre y todos los derechos que Él nos da como hijos. Entonces, si usted quiere perder la aceptación del Padre y todos los derechos que Él nos da como hijos, usted sabrá si se quiere separar del mal o quiere seguir en ese camino. Y sobre todas las cosas, que si el Hijo viene por su pueblo y nosotros seguimos en la práctica de la maldad desenfrenada, nos vamos a quedar a la gran tribulación, porque ahí solamente entrarán aquellos que Él vea que verdaderamente han encontrado la santificación genuina. Aleluya, hermano. Amén. Gloria al Señor. Amén. Poderoso nuestro Padre. Gracias, Señor amado. Gracias, bendito Rey, por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Porque no hay Dios más grande y poderoso que tú. Oh, bendito Rey, te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a aquellos que estamos débiles todavía, Señor. Permite que los que no te conocen te conozcan a través de tu palabra. Que los que se han apartado de ti vuelvan a tus caminos santos para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Amén.